¿Está bien? más alto. Estoy mal. Está ¿Por más qué? alto, más No, no, erguido. quizá es porque yo me venía quejando porque si no estoy con el traje así. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los a todos los que hacen pruebas en el aire conmigo, porque más o menos va quedando bien. Gracias a Nelson. Un poquitito hoy estuvimos un poco irónicos con Bernie. Pero estaba Podemos buenísima estar también. la nota. ¿Estás viendo? Estaba acá escuchándola. Bueno, olvidémonos de quién lo dice y cómo lo dice. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la economía? Un diagnóstico puro y duro. Bueno, mira, vos tenés dos cuestiones. Por un lado, tenés una caída estrepitosa del nivel de actividad económica. En lo que va del año lleva una caída del 13%. Pensá que en la crisis del 2002 la economía argentina cayó 10,9%. Y eso vos tenés un nivel de inflación parecido, porque vos en el 2002 tuviste 41% y hoy estás promediando 42, 43%. Eso en el plano real, y eso después tiene consecuencias en el mercado de trabajo, que te aumenta el desempleo, si te cae el salario real, al caerte el salario real te aumentan los pobres y te aumentan los indigentes. Eso es por un lado. Por el otro lado, vos tenés un desequilibrio cambiario monstruoso, porque la brecha es prácticamente del 100%. Cuando vos generás una situación de brecha, que no es ni más ni menos que un exceso de demanda, ¿sí? Porque vos estás poniendo un precio por debajo del equilibrio, eso quiere decir que... Estás hablando del dólar ahora, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, quiere El decir... dólar está a 140 hoy, el blue está a 140 hoy, ¿por qué? Bueno, básicamente porque el precio que está regulando el Banco Central no es un precio que no tiene nada que ver con el equilibrio. O sea, es No, más... es mentira, entonces la gente va, saca los pocos pesos que tiene y se refugia. Mirá, no son los grandes, no son los chiquititos. Exacto, mira, te voy a contar un chiste, digamos, muy interesante para entender el problema este. Va un señor a comprar un jarrón a un lugar y le dice, ¿cuánto está ese jarrón? 200 pesos. Me dice, pero enfrente, digamos, cuesta 100. Bueno, vaya y cómprelo enfrente. No, pero no tiene más. Bueno, acá cuando no haya más también va a valer 100. ¿Está claro? Digamos, o sea, dólar es a donde vos conseguís. Digamos, y no conseguís al oficial, conseguís al paralelo. Digo, listo, ya está. Y cuando Alberto dice, yo no tengo plan, porque viste que algunos dijeron, che, es piola lo que hace Alberto, porque no le muestra las cartas a los acreedores privados. O dicen, no, está bueno decir que no tener plan, porque si no uno dice que tiene un plan, va para un lado, va para el otro, o ni siquiera lo puede discutir con Cristina, porque viste que están medio como que uno va para un lado y otro para el otro. ¿Qué decís vos? No, para mí es absolutamente desafortunado lo que declaró. Desafortunado, Sí, por lo menos. Claro, sí. Y te diría que hay tres dimensiones del problema. Primero, porque que diga ahora que no tiene plan, o cuando en realidad a inicio del año dijo que sí tenía, pero que no lo mostraba porque era parte de una negociación. O sea, estaba mal en aquel momento porque si vos lo tenés que mostrar porque eso te permite ganar tiempo, digamos, o sea, tiene efectos sobre la tasa de interés y eso impacta positivamente sobre la actividad económica. Pero ahora es peor porque ahora aparece una contradicción que lo muestra como un mentiroso, primer punto. Sumado a que tiene un ministro de Economía que es un mentiroso porque dijo que no iba a ajustar, que ajustó, o sea, dijo, todo mal. Ese es el primer punto. El segundo punto es que hay una cuestión perversa en esto, Luis. Porque como no hay plan, no hay presupuesto. Ahora, cuando vos no tenés... que vos girás a las provincias menos y a vos te quedan muchos recursos para manejar desde el Poder Ejecutivo de modo discrecional. Por ejemplo, digamos, lo que le giran a la provincia de Buenos Aires y lo que después la provincia de Buenos Aires discrecionalmente le gira a los municipios. Lo cual, digamos, y eso, digamos, cuando vos escuchás... Eso que es política, campaña. Obviamente, y hay un trato discriminatorio en contra, digamos, de los distritos opositores, que es clarísimo. Y después, a ver, hay otro problema que es todavía muchísimo más grave. Este gobierno se jacta de ser muy rojo, o sea, de ser muy socialista. Y es un socialismo sin plan. Esto es un desastre. Es decir, a ver, el socialismo... Que sea rojo no hay socialismo, que hay socialismo a lo noruego, a lo escandinavo, que es este. Ojo, porque digamos, esos socialismos son socialismos muy particulares que tienen muy altos índices de libertad económica. Entonces, digamos, son socialismo digamos. Es decir, no es, de socialismo no les queda nada. Está bien, pero no me tires con el libro de libertad, no me tires con el dogma, hablemos de la realidad. No, digo, yo te estoy hablando de la realidad. No, o sea, digamos, si te... Vos decís que es un socialismo sin plan. Claro, listo. Con lo cual, digamos, o sea, a todo lo malo del socialismo, que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y asesinaron a 150 millones de seres humanos. Bueno, estos además no tienen plan.
Está bien. Ahora, el tema de no tener plan, ¿no? El asunto es justamente que vamos en picada. Eso es una obviedad, es una perspectiva que comparten desde todos los sectores. El no tener el plan es decirle a toda esa gente que está en picada, es, mira, ¿sabes qué? No sé cómo sacarte, no sé cómo vas a poder salir de esto. Y por eso ahí empieza un poco esta idea que argumentaba o que contaba Luis al principio, que es mucha gente diciendo, bueno, la única salida es rajarse de este país, ¿no? Empieza a haber ese tipo de sensación que hubo en el 2001. Bueno, a ver, yo te diría, Argentina sin lugar a duda va a la peor crisis económica y social de la historia. Más que el 2001. Pero vamos Muchísimo sin plan, peor. es peor. Es como decir, A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? A todo este problema que yo te describí del lado real, le tenés que sumar el problema del lado monetario. Los ingresos fiscales vienen creciendo al 22% y los gastos al 100%. Eso implica un desequilibrio fiscal monstruoso que en los primeros 6 meses del año acumula 14.000 millones de dólares. El Banco Central emitió 1.5 billones para financiar al fisco, que vos no lo ves en la calle porque lo esterilizan, está guardado adentro de los bancos. Pero cuando entonces vos tomás las LELIQs y los pases, tenés 2.4 billones, es decir, tenés más LELIQs y pases que base monetaria. Y esto es muy importante. Esto es macroeconomía. ¿Cómo se traslada a la economía real? Pero ¿cuál es el problema? Que en el medio, si hay una crisis de confianza y la gente empieza a ir a correr contra los bancos, vos en 28 días podés duplicar la cantidad de dinero y generar una hiperinflación. Y si vos generás una hiperinflación... ¿Vos decís que de ahora a 28 días puede haber una hiperinflación? No, lo que digo es que si en algún momento ocurre una crisis de confianza, la gente se asusta, va y empieza a retirar los depósitos de los bancos, vos te encontrás frente a una situación que para que los bancos puedan devolver los depósitos se tienen que dar vuelta y cobrarle al Banco Central. Es decir, el Banco Central tiene que empezar a emitir. Entonces, si vos tenés que estar financiando al fisco, si llegás a tener una corrida, si además quieren financiar la obra pública con emisión monetaria, quieren dar créditos a las empresas para el capital de trabajo con más emisión monetaria, todo lo quieren arreglar con emisión monetaria. Esto explota. Se va la inflación, entiendo. Claro. Ahora, espera, ¿vos decís que el dólar 140 se puede ir más todavía? ¿Podemos tener un dólar 150, 160 en cualquier momento? A ver, el punto es el siguiente. No es que sube el dólar. En realidad lo que está pasando es que pierde poder adquisitivo el peso. Es decir, cuando vos generás un exceso de oferta de dinero, porque en Argentina sube la oferta de dinero, cae la demanda de dinero, eso genera una pérdida del poder adquisitivo del peso. Es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Lo que pasa es que como el dólar te lo hago de es un diferente activo manera. financiero, Okay. pica primero. Entonces yo te estoy diciendo, va a explotar la oferta de dinero. Se está derrumbando la demanda de dinero. Se derrumba el nivel de actividad. ¿Y se va a seguir devaluando la moneda? No tengas duda. O sea que el dólar va a ir más arriba todavía. Obvio. Bueno, perdón, yo te pregunto a vos porque No, bueno, yo estoy chequeando que lo expliqué bien. No, está bien. Ahora, bueno, entonces el dólar se va a ir más arriba. ¿El ritmo de aumento del dólar es el mismo ritmo de la emisión monetaria o de todo este fenómeno que estás planteando vos con la economía? Tiene que ver con los tiempos bajo los cuales se manifiestan estas cosas en la economía. Por ejemplo, cuando vos emitís dinero, las consecuencias en el nivel de precio no son instantáneas, tardan 18 meses. ¿Me comprendés? ¿Y empezaron a emitir cuándo? Desde que asumieron. Claro, pero ahora en en Europa y en Estados Unidos hubo una mayor emisión para inyectar dinero en el marco de la crisis económica por la pandemia. Es una buena pregunta esa, que siempre Es excelente esa pregunta, porque, porque la banda de burros que está en el gobierno, eso no lo entienden. Voy a explicar por qué ocurre eso. Cuando vos, en países como Estados Unidos, hay un aumento en la aversión al riesgo, es decir, que la gente se asusta, se desprende de los activos riesgosos, llámese bonos de países emergentes, bonos corporativos, ¿sí? Y que hace acciones y compra títulos del Tesoro. Bonos del Tesoro. Y demanda dólares. Entonces, por ejemplo, cuando vos tuviste, por ejemplo, la crisis subprime, la gente se asustó tanto que la Reserva Federal tuvo que triplicar la cantidad de dinero para que no haya deflación. Pero esos dólares tienen respaldo. Están emitidos contra demanda de dinero, entonces no generan inflación.
Claro. ¿Me comprendés? Sí. No es que acá estamos demandando pesos porque lo necesitamos. Pero es que para acá no... comprar. Pero, a ver, Estamos inyectándole nadie un muerto, quiere digamos. pesos. No te enojes, no te enojes. No. O sea, a ver, es una moneda despreciable. Le quitamos 13-0 a la moneda. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Como consecuencia del desastre monetario que tuvimos un impacto negativo en la actividad, que hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Vamos, entonces está bien que la gente odie la moneda que emite el político argentino. Está No, perfecto. Más que odio, le tiene miedo, se la saca encima. ¿Y a vos qué te parece? Entonces, por eso vos tenés unos controles de capitales salvajes que no te permiten salir del peso. ¿Y por qué te lo hacen? Para cobrarte impuesto inflacionario. Te suben la base imponible, o sea, te obligan a tener más pesos y te revientan con el impuesto inflacionario. Te aviso que cobran 5 puntos del PBI en impuesto inflacionario. No es un chiste, siendo un impuesto no legislado. Fede, cuando quieras preguntarme, Sí, avisás. ¿Querés? sí, Dale, sí, por favor. Sí, me gustaría conocer tu visión acerca de qué mundo va a quedar. Esta guerra virtual entre Estados Unidos y China, ¿no? China quedó en un lugar bastante extraño, porque por una parte fue el causante de todo esto, pero por otra parte es el único país que va a crecer. ¿Cómo se hace, cómo va a ser el mundo para salir de esto? ¿Y cómo va a quedar configurado? Bueno, en principio lo que se está verificando es que, como consta en algunos trabajos míos, y puedo pasar el chivo, Sí, por prontamente estoy sacando un libro que se llama Pandenomics y está explicado. Es ¿Cuándo decir, sale? Sale a mitad del mes que viene. Muy bien, Pandenomics. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tuviste un shock de oferta negativo, es decir, al tener un problema como fue el COVID-19, la gente se retiró del mercado de trabajo, ¿sí? Pero ese shock tiene características transitorias, o sea, pasado el tema del COVID, la gente vuelve y se recupera. Sin embargo, no todas las economías se recuperan del mismo modo. Fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos el desempleo aumentó mucho, pero en los últimos 2 meses generó 8 millones de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque frente a esta situación, porque se dieron varias cosas. El aumento de la aversión al riesgo, ¿cómo lo resolvió? Emitiendo dinero. Todo lo que tuvo que ver con la caída de los ingresos de las personas, ¿qué hizo? Les manda el seguro de desempleo y además le manda un cheque. Claro. Con lo cual eso va contra déficit de cuenta corriente, que se puede endeudar. ¿Por qué? Porque la gente justamente quiere bonos del tesoro. Y algo muy inteligente que hizo Trump, además, que fue bajarle impuestos a las empresas. ¿Para qué? Para que no aumentara tanto el desempleo y para que cuando viniera la recuperación recuperara mucho más. Entonces lo que vos estás viendo es que Ahora se está Estados recuperando. Unidos recupera muy rápido. Después había otro tipo de políticas y esto también es muy importante. En Europa, Lagarde entendió a la perfección lo que estaba pasando en el plano monetario y dijo, ¿qué hago? Emito. Pero los estados manejan la política fiscal. Originalmente, ¿qué hizo, por ejemplo, el emblemático? El gobierno de Francia. El gobierno de Francia dijo, no, yo voy a decidir en qué vos vas a gastar la plata. En lugar de mandarle la plata, dijo, bueno, yo me hago cargo de estas cuentas. Eso es un problema porque de largo eso te aumenta el gasto público y después es muy difícil bajarlo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Como Irlanda bajó los impuestos y empezó a recuperar, empezaron todos a una cuestión de competencia fiscal y Y ahora todo el se mundo están baja todos impuestos. bajando los impuestos. Qué bueno eso. Claro que es bueno. Es digamos, porque virtuoso. Es virtuoso, exactamente. Eso es decir, con lo cual el fantasma que estábamos viendo del Leviatán agrandándose en todo el mundo, Se está en aflojando. especial en Europa, gracias, digamos, al ejemplo de Irlanda. Pensá que Irlanda era uno de los países O más... sea que la pregunta que te hizo Federico Andajasi está buenísima también. Sí, las dos. las Ah, dos. bueno, no quería saber Ah, porque claro. me había... Dios, No, Dios, raja, están, ¿viste? hoy están muy Como está afilados. No. ¿Te puedo hacer un ping-pong de cosas que están pasando y que tienen que ver con la economía? Edesur. Me parece otro paso más espantoso de este gobierno que camina hacia la expropiación. Esto está mostrando que Argentina, digamos, claramente está alineado a lo que es el Foro de San Pablo. O sea, el Foro de San Pablo tenía como objetivo establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Son 3 etapas. Y hay una segunda etapa, pasando la tercera, que es cuando empiezan las expropiaciones. Entonces ahí vos empezás a comprender que Vicentín no es algo casual, que no es casual entonces tampoco lo de Edesur, porque... Pero no pudieron. No, pero a ver, sí, bueno, vamos a ver. Pero lo que quiero que sepas es que hay una agenda. A ver, cuando vos sos una empresa A regulada... ver, instalan la idea y vamos a ver qué pasa. Exacto, claro, digo, van haciendo corriendo a la prueba y cancha. error, claro. Entonces, porque ¿qué es lo que pasa? A ver, prácticamente, la verdad es que hoy en estos días apareció una declaración de Cafierito que verdaderamente es lamentable. Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Sí, un Cafiero tercera generación de político. Bueno, pero Santiago Cafiero, sí. Bueno, No, tercera no lo gener- defiendo, pero Bueno, si no, ok. para no, es diminutivo. A ver,
Entonces, bueno, el jefe de gabinete. Entonces, el jefe de gabinete habla de las inversiones. Parece que desconoce que las empresas en los contratos tienen algo que se llama ecuación económica financiera del contrato, donde esos ingresos a vos te tienen que alcanzar para cubrir tus costos operativos, tu costo de mantenimiento, tu costo de capital, los impuestos, las inversiones. Entonces, si vos le pisás las tarifas, por ende le estás reventando los ingresos, vos no le podés pedir que haga inversiones, porque si no, no paga el costo operativo y no funciona la empresa. Es decir, entonces eso a la postre es expropiatorio. Es decir, eso también es un ¿Qué quiere decir? mecanismo ¿Que no expropiatorio. podemos llegar a comer un juicio millonario de los capitales italianos del sur? Obviamente. ¿Por qué? Porque vos tenías un contrato. Ese contrato, ¿sí? Vos no lo cumpliste a la salida de la convertibilidad. El desajuste que se generó en tarifas durante el kirchnerismo fue de 15-1. Nunca en la historia argentina hubo un desfasaje de precios relativos en tarifas semejantes. Nunca pasó. Eso tenía una contracara, que era los 4,5 puntos del PBI de déficit fiscal, que lo financiaban con emisión monetaria y hacía que se fueran con 30% de inflación. Y esto hay que aclararlo. Con 1.500 millones de dólares de reservas cash y con 23.000 millones de dólares vendidos en el dólar futuro. Que eso era una bomba que la salvó Del gobierno Macri. Sturzenegger. Ok, está bien. Ahora, Moyano y Mercado Libre, ¿con qué se come dentro de tu pensamiento? Me parece que eso tiene que ver más con la lógica de los reclamos sindicales y que querer quedarse con determinados trabajadores que están... Me parece que esa es una discusión para la caja de Moyano y que... ¿Para digamos, la caja de los trabajadores de Moyano? Bueno, eso después va al sindicato y la plata del sindicato la maneja Moyano, Es para el clan Moyano. para que ellos las manejen. Y desde el punto de vista de la economía real, ¿es mejor o peor lo que están pidiendo? Nunca que funcionen las cosas peor, digamos, o sea, es bueno para la economía. Es decir, para mí, desde mi punto de vista, el afiliarse a un determinado gremio no debería ser una cuestión opcional, debería ser la decisión de un individuo, no algo determinado compulsivamente. Ok, a vos O sea, la política imagínate, económica del gobierno de Macri no te gustó. Si tuvieras que comparar la política económica del gobierno de Macri con la política económica de este gobierno, ¿qué dirías? ¿Son iguales, peores, mejores? No, esta es peor todavía. Es peor porque parecen ignorar aún los rudimentos más básicos de la economía elemental. ¿En qué se nota eso? Que vos ya me lo dijiste varias veces y no me... Y, por ejemplo, fíjate esto, un día aparece Culfas en un programa diciendo que en realidad de esto no se sale ajustando, que en realidad el déficit fiscal se baja aumentando el gasto público. Sí, así como te escucho. Entonces, dice que eso genera tanto efecto en la actividad económica que hace subir tanto los ingresos que el déficit fiscal cae. Bueno, eso es un disparate. O sea, es un disparate en dos líneas. Una desde el punto de vista teórico, no resiste el punto de vista teórico, aún en lo más básico de la macroeconomía keynesiana, que es el modelo renta-gasto, existe algo, un box que quizás no lo estudió, que se llama multiplicador del presupuesto equilibrado, y dice, eso no se cumple. Ok, anótalo, Fede, para estudiar, Sí. ¿eh? Eso. Y después tenés otro problema más, uno de índole empírica. Eso en Argentina, de los últimos 119 años, se hizo durante 109. Y de ser el país más rico del mundo, somos 70 y en caída. Vamos. O sea, y no Ya solo nos equivocamos, no nos equivocamos de nuevo, decís vos. Sí, Ok. exacto. Vivimos tropezando siempre con la misma piedra. Ok, y cuando el presidente dice, no tengo plan, ¿está bueno no tener plan? Porque, vos sos un anarquista, ¿cómo era? Anarquista libertario. Sí, yo soy un liberal libertario. Bueno, sos un liberal libertario. El presidente dice, está bueno no tener plan, yo hago lo que, de alguna manera es un liberal libertario, hago lo que quiero cuando se me antoja. No, también podría ser un libertario de izquierda. ¿Es un libertario de izquierda? Y podría... No me consta que lo sea porque, digamos, a él le gusta el Estado presente. Esa es la contradicción. Dice que le gusta. O sea, bueno, a ver, no se manifiesta, digamos, anarquista. Ahí dijo, francamente no creo en los planes económicos. Está bien, pero el problema es, si yo te lo dijera desde el punto de vista teórico y filosófico mío,
Ok, es razonable, porque yo soy anarquista, yo odio al Estado. Bueno, no te enojes, está bien. ¿Me entendés? Pero él no es el caso de ¿Querés irte a tomarte un café con Bernie? Porque estaba medio... Bueno, perdón, está bien. Digo, pero lo que digo es, a él, digamos, no es el caso de él. Él quiere el Estado presente. Es decir, no se condice. Es decir, si vos querés el Estado presente, haces una conferencia con Lula y decís que extrañás a toda una manga de impresentables que fueron presidentes de distintos países, que salieron todo del Foro de San Pablo, ¿sí? Es decir, toda una manga de delincuentes que quieren la Unión Soviética latinoamericana. Vos no podés decir semejante barbaridad. Escúchame. Es el socialismo sin plan. Entiendo. Te voy a hacer una última pregunta y agradeciéndote que estuviste acá. Después me van a explicar por qué me sacaron el Porque sillón. queda mejor, sillón. estás más erguido. Me queda el sillón. Está A ver mejor. si puedo probarlo ahí. Claro. Estás más erguido. Muy bien, es un sillón. Bueno, te voy a hacer esta pregunta. Cada vez que ven a una persona como vos, con las diferencias que tenga, o a José Luis Esper, yo sé que pueden tener diferencias, no importa, o a otros dicen, estos son divinos para declarar en televisión. Le das un día a un gobierno, te lo estrellan. ¿Y sabés por qué? Porque, por ejemplo, dicen, hay que bajar los impuestos, hay que bajar los salarios al mismo tiempo, pero en el medio está la gente. Que todos los planes económicos de gente como vos cierran... De gente como vos, de personas como vos, cierran sin gente adentro, dicen. Bueno, eso es una falacia. Nosotros, por ejemplo, con Diego Giacomini, en un libro que escribimos hace poco que se llama Libertad, 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 hicimos un programa económico, mostramos cómo bajar 15 puntos el gasto público en términos del PBI para bajar 10 puntos la presión fiscal y estar alineado con el resto de los países de Latinoamérica en presión fiscal, y que eso podría generar un crecimiento virtuoso en la economía, y básicamente no se toca a la gente, va todo contra los intereses de los ladrones de los políticos, punto uno. El sistema, digamos. Obviamente. El sobregasto municipal, nacional... A ver, Argentina, por Bueno, ejemplo... pero son empleados públicos también, ¿eh? Los metieron a todos adentro. No, está bien, pero ahí vos podés, por ejemplo, si hay algo que es un escándalo de robo es la obra pública. Nosotros proponemos hacerla cero e ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Toda la obra pública? Exactamente. ¿La obra pública de Cristina y la obra pública de Macri también? Obviamente, todo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, por ejemplo, la ineficiencia técnica... ¿Por del qué gasto- la de Cristina lo sabemos? ¿La del gobierno de Macri por qué? Espera que corra el tiempo. Digamos, por algo... Entonces, ¿cuál es el punto? Mirá, la realidad es que vos en Argentina tenés ineficiencia técnica de gasto público 7,2% del PBI, que es el número más alto de América Latina, que es 4,4, que es la peor región del mundo. Y de esos 7,2, 5 puntos son, el BID lo llamó filtraciones, o sea, choreo. Tenés, digamos, por ejemplo, lo que es el funcionamiento del Estado. El funcionamiento del Estado históricamente eran 5,5 puntos del PBI. Cristina lo llenó de ñoqui llevándolo a 7,5. Entonces ahí tenés 2 puntos. O sea, fíjate que hay un montón Sí, de lugar para... ¿pero cómo lo sacás? Bueno, está bien. Ahora, no, es que vos lo que tenés que hacer es contarle a las personas que en realidad nosotros nos estamos hundiendo por culpa del peso, del tamaño del Estado, y que justamente mientras que los políticos se enriquecen, porque desde que ellos estaban con el verso de la justicia social, la redistribución del ingreso, digo, multiplicaron la pobreza por un número bastante grande. Entonces, ¿Cuánto es la pobreza ahora? para mí, digamos, ya está arriba del 45%. Algunos dicen 50%. ¿Y el PBI de este año? ¿Caída? Para mí, digamos, yo no hago estimaciones, Ah. pero el consenso de los analistas es que puede caer entre 13 y 11%. Ahora, la realidad, de vuelta, yendo a... ¿Sabes qué? Nosotros podemos mostrar como evidencia empírica que nuestras ideas se aplicaron. Se aplicaron a partir de la implementación de la Constitución de Alberdi del 53 en 1860. Éramos un país de bárbaros, Luis. Otro mundo, otro... Es como extrapolar, ¿no? No. Y en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. ¿Sabés quién aplicó la agenda alberdiana? Irlanda. Irlanda era uno de los países más miserables de Europa. En 35 años es de los países más prósperos de Europa y tiene un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados ¿Y Unidos. cómo desarmás esto en la Argentina actual? ¿Cómo desarmás en una Argentina tan populista, distribucionista en tu lenguaje, Lucero, ¿no? Sí, no, es que es Distribucionista, así. populista, Es parte del mismo problema. Digamos, eso Hayek lo llamaba la democracia ilimitada. Y es la democracia ilimitada, digamos, conlleva a que, digamos, vos tomás decisiones
basándose en las mayorías y arruinando las minorías. ¿Querés un buen ejemplo de eso? El último, la dale. discusión de Cristina con Lustó. Lustó. Con Lustó. Claro, marcándole, ahora somos la mayoría. O sea, digo, con lo cual, como diciendo, las Bárquense. minorías, Sí. bueno, vos ya sé lo que Sí. quise decir. Entonces, en ese sentido, para mí hay que dar la batalla en dos planos. Uno, digamos, o sea, yo creo que los liberales debemos construir una alternativa electoral, ¿sí? Sí. Sólida y todos juntos. Y por otro lado, necesitamos seguir dando la batalla cultural para que las personas entiendan que en realidad el liberalismo está a favor de la gente y que las ideas son estigmatizadas porque ¿sabés quiénes son los que pierden con las ideas de la libertad y el progreso? ¿Quiénes? Los políticos. Gracias, Javier. Placer. Haz archivo de nuevo de tu libro. A mitad de agosto sale Pandenomics. Es más, lo voy a estar presentando por streaming. Creo que el 14 de agosto por Tiquete. Sí, va a estar bastante divertido también. Muchas gracias, Javier. Gracias a vos, Luis. Bueno, yo viste que tenía prejuicios por el peinado y por cosas. Veo que te venís más prolijo cada vez que venís a mi programa. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, permiso. Van a ver.